Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Hoy os traigo algo que me habéis pedido hace mucho tiempo, lo que pasa es que entre unas cosas y otras pues no he podido sacarlo al canal. Creo que no va a requerir presentación, ¿vale? Que os lo muestro por aquí, ¿vale? O sea, es que esto no requiere presentación ninguna. Es de los mejores solitarios que tengo. Este y el Dawn of the Zeds, yo creo que es lo mejor que tengo en solitarios, ¿vale? Este de Day of Machavich es la pera limonera, ¿vale? Esto trata sobre el desembarco, nada que ver con el Normandy que tengo en el canal, ni nada que ver con el Memoir, por ejemplo, ¿vale? Este es un solitario completamente diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. En vez de utilizar dados, se manejan cartitas que ahora os iré enseñando cómo funciona un poquito el juego. También iremos poniendo, ya sabéis que me gusta enseñaros cómo se monta, cómo se hace el despliegue de este juego, bueno, de este y de todos los juegos que tengo. Y nada, lo dicho, vamos al lío. Venga, vamos a montar el jueguecito y empezamos ahí un poquito a rular el vídeo. Venga, hasta ahora. Vale, pues ya lo tengo todo dispuesto sobre el tablero, ¿vale? Indicado, como decía antes, este juego no va con dados, sino va con cartas, ¿vale? Que ya las tengo aquí dispuestas. Vamos a utilizar la parte izquierda del tablero, ¿vale? Que aquí hay una división, si veis aquí una zona gris, ¿vale? Bastante contundente, significa que vamos a utilizar la parte izquierda en este escenario, porque vamos a jugar el escenario introductorio, que es la de Easy Fox, ¿vale? La parte derecha, pues evidentemente es para la 29ª división, que no la vamos a utilizar en este escenario, que lo utilizaremos más adelante, no os preocupéis, que ya teniendo aquí la cámara cenital y toda la pesca ya lo tengo bastante más sencillo. Así que venga, vamos a hacer la preparación, ¿vale? Así ya os iré enseñando cómo funciona. Os puedo enseñar un poquito cómo va el tema de las cartas. Las cartas, bueno, como veis aquí hay una serie de acciones que puede hacer. Todo esto lo puede hacer el alemán, ¿vale? Y esto es el desembarco, que nos indica pues un rombo, un triángulo, un círculo. Bueno, esto es una señal de mina y esto de artillería, que hace pues diferentes cosas según la tabla nos vaya indicando, ¿vale? Bueno, pues voy a pegar un menú a esto porque ya que he visto la primera, pues ya no es plan de dejarlo. Así que, venga, pegamos un cortecito por aquí y ya queda esto apañadete. Muy bien, pues venga, vamos a leer las instrucciones que viene aquí en el reglamento, en el escenario introductorio. Y dice así: escenario introductorio Easy Fox, zorro fácil. Este escenario rápido introduce la mecánica del juego y usa solamente la mitad este del mapa, es decir, esta parte de aquí, ¿vale? El área de la izquierda de la línea del sector. Tú controlas el 16º regimiento de la primera división y sus unidades adjuntas. El escenario cubre las 4 primeras horas de la invasión, turnos del 1 al 16, ¿vale? En la parte de arriba veis aquí que pone del 1 al 16 de color verde. Muy bien, y se juega en unas 2 horas, ¿vale? Pues más o menos, pues sí, por ahí andará el tema un poquito más, porque como tengo que ir explicando, pues ya sabéis que esto se va a alargar bastante, ¿vale? Aplica las secciones de las reglas 4 a 13, prepara el escenario así, en vez de usar la sección 3 de las reglas. Bueno, pues en el reglamento, pues ahí viene cómo se debe montar también. Aquí viene un resumen de cómo hay que hacerlo. Comentaros que yo lo tengo esto en español, ¿vale? Porque me las descargué ya que Felipe de Santa María, que está por aquí, ¿vale? Pues hizo la traducción, hizo 2 traducciones, ¿vale? Hizo 2 versiones. Esta es la versión revisada del 2010, ¿vale? Que sinceramente no tiene mucha diferencia, por no decir ninguna diferencia, con el reglamento que yo tengo. El reglamento que tengo es de la 4ª edición, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, lo podéis encontrar por internet si lo queréis, ¿vale? Las cartas también están traducidas, incluso el mapa, pero vamos, yo voy a jugar con todo original y ya está, o sea, vamos, excepto el reglamento, que por lo menos aquí me lo ha facilitado y esto me va a venir fenomenal, ¿vale? El reglamento le eché un ojo en inglés y tal, estuve leyendo, es facilito, no tiene mucha complicación. Bueno, venga, vamos a continuar, que me enrollo con las persianas. Aquí pone: prepara Widerstands alemanes. Tócate un pie. WN, se acabó. Mezcla juntos los 18 marcadores de profundidad WN. Vale, pues yo los marcadores de profundidad, que lo tengo yo por aquí, ¿vale?
que son estos de aquí, pues ya los tengo mezclados, ¿vale? Porque yo los metí aquí a corrillo y como saliesen, pues ya está. Pues venga, pues... A ver si soy capaz yo de... Vamos a ver. Bueno, pues venga, lo voy a ir cogiendo de ahí, porque si no, va a ser la de Dios. A ver, dice, coloca un marcador de profundidad sin revelar en las 4 posiciones WN. En la siguiente, es en la 60, ¿vale? La 60 la tenemos aquí. Pues venga, pues le ponemos aquí, ¿vale? Otro marcador de profundidad en la 61, en la 62N, ¿vale? Importante, porque está en negrita, porque hay dos tipos de 62, 62S y 62N, es decir, 62 sur, 62 norte, ¿vale? Entonces hay que ponerlo en el norte. Y ahora hay que poner otro en el 65N, que ocurre lo mismo, 65S que lo tenemos aquí y 65N que lo tenemos abajo. Perfecto. Vale, pues ahora cogemos por aquí y nos dice que coloca 4 marcadores de profundidad WN restantes boca abajo. Vale, pues... Uy. Se me ha pirado el panchito. Vale, pues 1, 2, 3 y 4 minutos, ¿vale? Tengo ahí ya mezcladitos, ya no me hace falta ni nada de nada. Pues mirad, ahora que ya los tengo puestos, voy a enseñaros cómo es el tema de los marcadores de profundidad. Los marcadores de profundidad se utilizan para proteger, en este caso, a la artillería alemana, ¿vale? Entonces, en caso de que yo vaya a atacarles, no voy a enseñar el contenido del contador hasta que no lleguemos a ello, ¿vale? Porque es una sorpresa. Efectivamente, ¿vale? Así yo no sé ni lo que hay aquí ni lo que hay en la caja. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo cuando vaya a atacar, pues dependiendo de lo que me salgan las cartas a la hora del ataque, pues podré revelar los marcadores de profundidad y veré si les hago daño, no les hago daño o cómo se lo van a montar, ¿vale? Muy bien. Pues listo esto, ahora vamos a continuar con lo siguiente, que dice coloca 4 marcadores de profundidad, ¿vale? Ya están colocados, creo que tengo 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Perfecto, ya lo veis aquí en la parte izquierda del mapa. Mezcla, juntas 18 unidades WN boca abajo, ¿vale? Y selecciona al azar 7 de las unidades, vale. Bueno, primero de todo, bueno, dice... una de 88 milímetros sí o sí en el 60, ¿vale? Perdón, en el 61, aquí, ¿vale? De hecho, lo pone perfectamente, ¿vale? Ahora bien, indicaros que en el mapa aparece un puntito negro, ¿vale? Aquí en las cruces de los alemanes. Eso significa que aquí va a haber solo artillería, ¿vale? No va a haber unidades de infantería, solo artillería. Muy bien. A ver, ahí dice 3 unidades con el símbolo de artillería en las posiciones patatín patatán. Bueno, pues yo tengo aquí las posiciones de artillería, ¿vale? Entonces, pues voy a mezclarlo un poquito, ¿vale? Traca, hacemos así, hacemos esa, hacemos del otro lado. Y venga, no he visto lo que hay, así que lo que toque ha tocado. A ver, 3 unidades, uno es en la 60, vale, la 60, pon la 60, esta es esta, vale, en la 60. Venga, otro será en la de 75 milímetros. Vale, otro será en la 62S. Vale, 62S, que viene aquí. Oh, de 88 ha tocado, vaya por Dios. Y otro será en la 65S, que es este de aquí, ¿vale? Y ya está. Bueno, y ya de aquí para allá, ya naranja de la China. Y ahora, pues, estos de aquí, pues se van a carete, ¿vale? Estos ya no van a hacer función ninguna. Pues lo vamos a guardar por aquí, ¿vale? Y ahora pone... ¿Ahora qué pone? Pone unidades WN que no sean de artillería. Ah, vale, WN que no sean de artillería. Pues estos de aquí son los que tienen una flechita, ¿vale? Pone WN. Los de artillería, acordaros que tienen un puntito negro. Pues venga, voy a mezclar estos por aquí así un poquito. Pica, 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 pica. Muy bien. Y ahora dice 3 unidades que no sean, vale, el W62N, que será este de aquí, ¿vale? Que tiene su marcador de profundidad. Y vamos ahora con la 64, ¿vale? Aquí que no tiene marcador de profundidad ni tiene un puntito negro, con lo cual ya os lo dije que era para la infantería. Y ahora este que vendrá pues aquí, ¿vale? Y ya está, que es la 65N, ¿vale? Como ya habíamos visto. Bien, las 11 restantes no se utilizarán. Muy bien, pues si no se utilizan, pues para casa.
Perfecto. Uy, a ver, un momento que lo he piciado yo aquí, que este no tenía que ir aquí, tenía que ir. Ahí, muy bien. Ahora, dice, coloca 2 unidades de artillería alemana, ¿vale? En sus espacios en los recuadros de artillería del sector este, que son estos de aquí, ¿vale? Tengo que poner una artillería de... A ver, ¿dónde lo tengo yo por aquí? Aquí está. Una de 105 y otra de 88 también, creo recordar, ¿verdad? Vale. Lo tenemos por aquí, ¿vale? Esta es la cara de inactivo y tenemos aquí una de 88, un flag de 88 y aquí tenemos una de 105, ¿vale? Esta artillería es artillería fuera de tablero. Esta artillería en realidad no puedes destruirla, ¿vale? La única manera de destruirla es desactivándola. ¿Y cómo se desactiva esa artillería? Bueno, pues destruyendo zonas de los alemanes, ¿vale? Destruyendo, por ejemplo, pues esta zona de aquí y demás, pues dependiendo de lo que vayas haciendo, pues se pueden ir desactivando. De hecho, el flag aquí lo pone, ¿vale? Necesitas destruir o controlar, más bien, W64, 65 y 67, ¿vale? Que será 65, ¿vale? 65, 64 y la 67 como no está, ¿vale? Pues se puede dar como controlada porque no hay nada. ¿Vale? Entonces, si yo destruyo las 64 y 65, que serían estas 3 posiciones, el flag este de 88 quedaría inactivo. ¿Vale? Es la única manera, no se puede destruir, no puedes hacer absolutamente nada. Muy bien, pues dicho esto, pues vamos a continuar, a ver qué nos sigue diciendo. Nos dice separadamente, mezcla, a ver, coloca 2 unidades de artillería alemanas, vale, ya lo hemos hecho. Ahora, separadamente mezcla junto con cada uno de los siguientes tipos de unidades y marcadores alemanes y coloca los boca al margen en los recuadros que corresponden en el mapa. A ver, 9 unidades de refuerzo táctico con una T, vale, los de refuerzo táctico los tengo yo por aquí, ¿vale? Son los que vienen con una T en la parte de derecha, ¿vale? Aquí esto significa infantería, que no lo he dicho, ¿vale? Este rectángulo con 2 aspas es infantería. La T significa refuerzos tácticos, ¿vale? Entonces, pues vamos por aquí, vamos por allá, venimos por aquí así y mezclamos y ahora nos dice 9, pues a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vale, están los 9. Pues vamos a poner por aquí marcador refuerzos tácticos, aquí, refuerzos tácticos, ¿vale? De todas formas ya viene aquí en el tablero que se requieren de 9 unidades, vale. Ahora, dice así, 10 marcadores móviles de profundidad, 14 no se usan, vale, pues 10 marcadores de profundidad móvil, ¿no? Creo que ponía móviles, vale, que son estos de aquí, no, estos son de construcción, estos son los móviles. Muy bien, pues venga, vamos a coger 1, 2, 3, 4, 5, 5 y ¿cuánto había dicho? 10, ¿no? Pues venga, pues aquí vengo. Ahí. Complicado, esto es complicado, pues 1, 2, 3, venga, me faltan 2 más y ya los tengo. Vamos a cogerlo con la pincita a ver si soy capaz. Venga, 1, 2, 3, 1 y 2. Ya tenemos los 10. ¡Ay! Aquí se me ha revelado uno, ¿vale? Este lo voy a quitar. Lo voy a quitar y voy a poner este de aquí que no está revelado. Vale, pues este fuera. Muy bien, pues vamos a ver cómo continuamos con esto. Ahora dice 8 marcadores de profundidad de edificio, ¿vale? Que son estos de aquí. Pues vamos a coger... ¡Ay! ¡Qué mal! Pues los 8, que son 1, 2, 3, 4, 5... No, estos no son los de edificio. Los de edificio son estos de aquí. A ver, que me estoy... No, esto tampoco. Siempre los de edificio son estos de aquí. Es que no hay otro. Estos son los de construcción. Pues... A ver, ¿cómo lo tenemos? 1, 2, 3 y 4... 1, 2, 3, 4, vale, 5 y me falta, no sé dónde andará, pero me falta 5, vamos a ver dónde estaba el resto, estos son todos WN, estos son móviles,
más móvil. Vale, dame un segundín que voy a buscar. Venga, ya he encontrado el resto de marcadores de profundidad móvil, ¿vale? Que se me había extraviado por ahí un poquillo, me había hecho un pequeño lío, pero ya está apañado. Muy bien, pues venga, vamos a continuar. Ya está. Los refuerzos tácticos, ya tenemos los 10 marcadores de profundidad móviles, ya tenemos 8 marcadores de profundidad de edificios, que son estos de aquí, ¿vale? 8, ¿no? Hemos dicho 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Perfecto, está todo. Ahora las unidades de refuerzo marcadas con D y M no se utilizarán, ¿vale? Esos vienen aquí, como os dije antes, los refuerzos pues vienen con unas letritas. En este caso, pues este de aquí es la D, después está también la M, que está también lo tengo por aquí, ¿vale? Y la T, que son los que vamos a utilizar para este escenario, ¿vale? Ahora, las únicas unidades US en este escenario pertenecen a la primera división de las unidades de color verde oscuro, que son estos de aquí, los que tengo yo por aquí, ¿vale? Verde oscuro coloca 4 unidades de tanques US sin un turno de entrada impreso. Bueno, pues cogemos. Esto yo ya lo tengo por aquí colocado por orden de turnos, los que van entrando, ¿vale? Entonces estos entran en el turno 1, turno 1, turno 1, turno 1. Pues estos del turno 1, pues lo vamos a poner por aquí ya preparados. Y estos que no tienen ningún turno, lo del turno viene en la parte derecha del tanque, ¿vale? Bueno, el tanque infantería o lo que sea. Aquí viene, en negrita. Muy bien. Pues venga, turno 1. Ahí. Vale, pues aquí tenemos este que va a entrar... ¿dónde? Uy, está en su parte, perdonad. Este va a entrar en la parte de abajo del blindado, pone por dónde va a entrar. Aquí pone FG2, pues FG2. Lo ponemos por aquí, pues por el FG2, vale, este entra, turno 1, este viene por aquí también, que se me cae, que se quiere salir antes de tiempo, vale, pues venga, este otro, pues FG5, pues viene aquí, FG5, muy bien, pues venga, vamos a continuar, vamos a ver, por aquí, muy bien, pues a ver, este entra también en el turno 1, muchos para el turno 1 me parece a mí. Aquí tenemos para el R5, ¿vale? R5, que es este de aquí, y ER3, que es este de aquí. Vale, pues con esto ya lo tenemos apañado. Ahora vamos a coger, que no se me olvide, los tokens de acción, ¿vale? Que como mucho vamos a poder realizar 2 acciones. Ya os explicaré cuáles son acciones gratuitas y cuáles son las de Pagarini, que me refiero que hay que usar tokencitos de acción, ¿vale? Y ya está, de momento no necesitamos nada más. Vale, vamos a ver, vamos a continuar. ¿Qué nos dicen? La primera coloca las 4 unidades de tanque sin un turno de entrada impreso en los recuadros de desembarco de la playa indicados en sus fichas. Colocas las 24 unidades US de color verde oscuro previstas para entrar en o antes en el turno 10 en 2 espacios del casillero, ¿vale? Habrá que colocarlos por aquí. Yo los voy a mantener en la cajita porque así está más resguardado, y más cuando tienes una niña pequeñita como la mía, pues así va. Así pasan las cositas, ¿vale? Hay que tener mucha precaución con los niños, porque si no te la lían parda en un momento. Ellos sí que ganan la guerra, pero vamos, a la primera de cambio. Vale, coloca el marcador de turno en el turno 1. Vale, pues venga, marcador de turno. ¿Dónde anda mi marcador? Creo que es esto de aquí. A ver. Vamos a ver, marcador de turno. Vale, sí, aquí está, marcador de turno, negrito, ¿vale? Lo ponemos por aquí, junto con las unidades que van a entrar. El marcador de turno en el turno 1 del casillero del tiempo y el marcador de fase en el primer espacio del casillero cartas. Vale, yo no lo voy a usar, ¿vale? Esta es la fase. A ver, ahora que viene el tema de las fases. Las fases están... a ver, las fases del juego vienen aquí marcadas, ¿vale? Este es para el desembarco del sector este, desembarco sector oeste, ¿vale? Fase de evento, que son el primer turno, ya lo pone aquí, el primer turno no se hace. Después aquí la fase de fuego alemán, ¿vale? Que vendría siendo a esta parte de aquí. Aquí te explico un poquito cómo se debe de hacer. Que este es en la parte oeste, o sea, en la parte este.
este es en el oeste y después otra segunda carta de evento, pero esto ya son para los turnos 17 en adelante, ¿vale? Esto ya es cuando va a machete, ¿vale? Pues después aquí vienen cartas adicionales y demás, pero vamos, las cartas adicionales y eso de momento no lo vamos a utilizar, que puede ser para disparar y demás cositas, ¿vale? Bueno, pues ya he explicado un poquito cómo va eso, ¿vale? Esto es para que no os perdáis con el tema de las fases, yo no lo voy a hacer, por lo menos yo no he necesitado para jugar con ellos, ¿vale? Porque se me perdió el... Vale, pues he tirado por aquí el token de fase y yo no sé ni dónde anda. No sé, aquí. Vale. Pues venga, lo dejamos ahí. Muy bien, pues he hecho esa tontería muy tonta que se me ha escapado por ahí el token, si es que necesito las pincitas. Si es que sin pinzas aquí no se puede jugar. Pues ahora viene, coloca el marcador de turnos, patatín patatán, las cartas fase, baraja las cartas, ya las hemos barajado, nos hemos adelantado, y coloca el mazo boca abajo al lado del mapa, con el espacio suficiente al lado del mazo para una pila de descarte, ¿vale? Yo tengo todo, vamos, puedo echar incluso esto aquí y poner aquí el descarte, me da igual, ¿vale? Muy bien, pues esto está hecho. Ahora, las reglas especiales del escenario. Área de juego. Solo se usa el sector este, ¿vale? La parte está de aquí. La línea divisoria con el sector oeste es el borde del área de juego. Esta zona que viene en gris, ¿vale? El área de juego. Todos los hexágonos y recuadros del desembarco en la playa al oeste, en la parte derecha de la línea, están fuera de juego. No robes carta de desembarco o carta de fuego alemán para ese sector. Bueno, en realidad significa, no es que no las robes, sino que tú las robas, pero que no tienen efecto, ¿vale? Ahora bien, cartas de evento. Trata los siguientes eventos como que no se produce ningún evento. Cualquier evento que ocurra en la 29ª división, porque pertenece a esta parte de aquí, ¿vale? Cualquier evento que implique al W69, que también está en este lado aquí. El humo oscurece la playa si el WN afectado es el 66 o más alto. Y cualquier evento que implique a la Kangaroo Major, ¿vale? Nada de nada, eso nada de nada. Muy bien. Ahora, modifica los siguientes eventos. Añade un marcador de profundidad a una unidad alemana en cada sector, como añade un marcador de profundidad a una unidad alemana, ¿vale? Solo un marcador a una unidad alemana, nada más. Ahora, ignora los refuerzos alemanes pedidos para las zonas EFG, que son esta zona de aquí, ¿vale? Y ya está. Y ahora, ganas el escenario si evitas la pérdida catastrófica y tienes 10 o más puntos de victoria al final del turno 16, como se define en la sección 13. Muy bien. Pues, ¿qué es lo que implica esto? Bueno, pues implica ¿qué son? Vamos a explicar esto un poquito. Las pérdidas catastróficas. Pérdidas catastróficas son cuando yo palmo infantería, ¿vale? Si los alemanes destrozan hasta 8 unidades de infantería, ¿vale? Viene aquí. Pérdidas catastróficas, del 1 al 16. Con 8 pérdidas catastróficas, yo ya he perdido la partida, ¿vale? Está claro que ganar 10 puntos de victoria. Los puntos de victoria se ganarían conquistando zonas, ¿vale? Como el A1, A3, WN y tal. Incluso esta zona de aquí, ¿vale? Donde veis esta entradita, ¿vale? Pues también se ganarían puntos de victoria, pero es difícil, ya os digo que no lo voy a lograr, ya os lo digo desde aquí, ¿vale? Pero bueno, yo lo intento, lo vamos a intentar, vamos a ver qué tal se nos da. Así que nada, ya está todo dispuesto, yo creo que ya podríamos empezar y tal, pero bueno, no quiero alargarlo, porque ya quiero meterme en el meollo del asunto en el siguiente vídeo. Así lo vamos a disfrutar chachi pilongui con unos cuantos turnos jugados y jugando perfectamente y guapamente. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Daros las gracias por estar ahí. Los que no estéis suscritos, por favor suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También nos podéis seguir en las redes sociales, tanto en Twitter, en Instagram, en Facebook y en la madre que parió al cordero. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, ¡hasta luego!